Hoy te quiero hablar cómo es amar desde estados avanzados de conciencia. Esto es, la verdad, algo posiblemente un tanto desconocido para la mayoría de la gente, especialmente porque la mayoría de la gente no alcanza estados avanzados de conciencia. Pero, ojo, ¿qué es un estado avanzado de conciencia? Básicamente es un estado de conciencia o un estado espiritual donde tú alcanzas a sentir el amor, la alegría o la paz de tu propio alma, de tu propio ser, pero lo sientes de manera constante, de manera predominante. Por eso es que se habla de que son estados avanzados de conciencia, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando tú alcanzas un estado avanzado de conciencia y quieres amar, o mejor dicho, tu alma decide amar a otra alma, a otro ser, a otro animalito, etcétera? Bueno, una de las cosas que pasa, personalmente lo he experimentado esto, una de las cosas que pasa en cuanto a relaciones de pareja, por ejemplo, es que no hay enamoramiento. ¿Ya? Y quizás esto te puede resultar sorprendente o quizás no, extraño, poco creíble, no lo sé, pero la verdad es que el enamoramiento es una especie de adicción y quizás va a sonar bien fuerte lo que voy a decir, pero para mí de hecho es una distorsión de pensamiento. Eso es una distorsión de percepción en la que al objeto del enamoramiento se le idealiza o se le enaltece o algo así, pero eso hace que no percibas al ser amado como realmente es, porque parece que solo tiene cosas buenas, solo tiene virtudes y todo eso, y los defectos que quizás para otra gente son súper evidentes, para ti no, para ti son invisibles, no los ves, no pasa nada, no están. Pero resulta de que tú no los veas no significa que no estén, o sea, de hecho tú puedes tener una relación después y van a empezar a salir y van a generar problemas y todo eso, porque los defectos de la personalidad van a estar siempre, a menos que la gente haga el trabajo que tiene que hacer. Y tú también tienes que saber que eso no lo puedes hacer tú por esa persona, tú no puedes cambiar a esa persona, y cada cual se tiene que transformar a sí mismo por voluntad propia, no porque otro lo obligue o lo someta o algo así, ¿ya? Entonces, en este simple ejemplo te puedo demostrar, te estoy mostrando, de hecho, que el enamoramiento es una distorsión de percepción, es una distorsión de pensamiento. Todo lo percibes de manera distorsionada, como si fuera la gran cosa o de manera exagerada, y todos los defectos no se ven. Bueno, esto es lo que no pasa en un estado avanzado de conciencia. No hay enamoramiento, porque una de las cosas que diferencia al amor del enamoramiento es que el amor es una luz espiritual que te da claridad, y en esa claridad tú puedes ver las cosas o a las personas como realmente son. Pero ver a las cosas o a las personas como realmente son significa ver su luz, sus virtudes y también sus defectos o su oscuridad. ¿Me entiendes? Entonces, si tú no ves las cosas con claridad, vas a tener un sesgo de percepción. Si tú, por ejemplo, andas viendo solo lo bueno en la gente, solo las virtudes, y lo malo lo intentas como ignorar o no ver, estás teniendo una distorsión de percepción, claramente. Y por otro lado, si tú solo anduvieras viendo todo lo malo en la gente y no fueras capaz de ver lo bueno, también tienes un problema de percepción. Porque en este planeta, la gente que está completamente iluminada y que solo y solo expresa luz y virtudes es estadísticamente muy, pero muy, muy poca. Entonces, toda la gente tiene algún grado de luz y oscuridad. Toda la gente expresa algún grado de luz y oscuridad. Así que básicamente todos, incluido yo, obviamente, todos podemos tener algún defecto, alguna virtud o algo así, pero si tú ves solo lo bueno y no lo malo, o solo lo malo y no lo bueno, tienes un problema y un sesgo perceptivo, y eso es típicamente lo que sucede en el enamoramiento cargado hacia lo bueno, ¿ya? Pero en el amor no, cuando tú realmente amas a alguien y lo ves tal como es,
ves que tiene cosas buenas, virtudes y todo eso, pero también tiene unos defectos o una sombra grande o pequeña, da lo mismo. Pero la diferencia es que tú lo amas y lo aceptas así como es y mientras no te haga un daño significativo con su propia oscuridad, bueno, tú aceptas estar con esa persona, convivir con esa persona y crecer junto a esa persona, entendiendo que esa persona de parte de él o de ella también va a hacer lo mismo contigo, o sea, va a ver tu luz y tu oscuridad y te va a ayudar a crecer internamente. Eso es lo que hace una relación de amor, de verdad, porque el enamoramiento es una distorsión. De hecho, yo me acuerdo que una vez, cuando yo había entendido todo esto que te estoy contando, esto del enamoramiento como una distorsión, yo dije, a ver, quiero probarlo en experiencia, porque lo había entendido solo intelectualmente. Y logré enamorarme de alguien. Y me acuerdo que en algún momento de ese enamoramiento yo estaba haciendo algo, trabajando, literalmente estaba programando un software y de pronto, obviamente yo tenía que estar concentrado en lo que yo estaba haciendo y de pronto mi mente se iba literalmente a pensar sobre esa persona. Y yo decía, pero si yo no quiero pensar en esa persona, y volvía a concentrarme y de pronto se iba. Era lo mismo como si tú te pones a meditar y tienes que concentrarte en algo específico y de pronto tu mente se va hacia otro lado, pero no puedes controlar esa distracción. Y bueno, ahí decía, está clarísimo, el enamoramiento es una distorsión, una distorsión mental. Ya sé que quizás suena súper raro, extraño, sorprendente, no sé qué te va a parecer esto, quizás hasta decepcionante, no lo sé, porque hay gente que tiene muy enaltecido el tema del enamoramiento, pero no sé, cuando realmente avanzas espiritualmente y te vas iluminando cada vez más, te das cuenta que en realidad no es solamente una adicción. Por eso es que hay gente, lo que le pasa a la mayoría de la gente es que la gente empieza a conocer a alguien, se enamora, tiene esta distorsión y después están en esa distorsión un par de meses hasta que se les va pasando y de pronto empiezan a observar, como ya te dije, los defectos de sus parejas y todo eso, y ahí es donde a veces la relación o sigue, si es que realmente se empezaron a amar, o adiós, ¿ya? Obviamente, cuando empiezas a ver la oscuridad de tu pareja, también tienes que hacerte consciente de que uno tiene que ver si eso realmente te está haciendo mucho daño o no, hasta qué punto es aceptable o hasta qué punto quieres, mejor dicho, hasta qué punto quieres compartir tu vida de pareja con alguien así, porque a veces puedes tener de pareja a una persona que, por ejemplo, un caso extremo, una persona que fuera narcisista, por ejemplo, o, o más extremo todavía, una persona que fuera psicópata, ya, mucho más extremo. Obviamente tú puedes decir, por alguna razón yo he amado a esta persona, pero resulta que con una oscuridad así de grande y dañina no puedes estar. Entonces ahí entra otra cosa, ahí entra el amor propio. Y la gente que no está en estados avanzados de conciencia llega a estar en relaciones realmente tóxicas como estos ejemplos, varios meses, años incluso, y obviamente después de años terminan muy mal mentalmente hablando, emocionalmente hablando, y tienen que ir a muchas terapias, terminan destrozados obviamente. ¿Y eso por qué pasa? Porque esa gente no, la gente que termina dañada, quiero decir, no se ama lo suficiente a sí misma para decir, yo no me merezco esto, adiós. Entonces cuando tu alma ama a alguien y la ama de verdad, pero de pronto resulta que esta persona tiene tremendas sombras o algo así, bueno, apenas tú te das cuenta de que esas sombras son demasiado fuertes y que
y que en realidad todo el tiempo te están haciendo daño, tú dices adiós. O sea, yo te amo mucho, te amo de verdad, te amo. Quizás puedes llegar a decir, desde un estado avanzado de conciencia, obviamente, tú puedes decir, oye, yo de verdad que te amo incondicionalmente incluso, pero que yo te ame no significa necesariamente que yo tenga que estar contigo o compartir contigo. Y esa es otra cosa que pasa en los estados avanzados de conciencia, porque ahí ya tú tienes un nivel de desapego a veces tan grande y sorprendente para alguna gente que dirías, pero ¿en serio? ¿En serio puedes decir que tú puedes amar mucho y no tener ni necesitar estar con esa persona? Sí, sí. De hecho, hace poco he estado intentando retomar el contacto con una amiga de hace varios años y no nos vimos por casi 5 años. Y cuando retomé el contacto, resulta de que esta amiga parece que no tenía tantas ganas de compartir conmigo. Y yo le dije, bueno, mira, es tu decisión si tú quieres retomar el contacto conmigo o no. Yo solamente estoy aquí cumpliendo lo que dije que iba a hacer, pero si tú no quieres, está bien, yo lo acepto. Entonces yo le dije, bueno, tú verás qué haces con esta relación de amistad, le dije yo. Pero si tú no tienes interés en retomar el contacto, está bien, yo lo acepto. Y independiente de lo que tú hagas, yo te voy a seguir amando a distancia y listo, como amigo, y se acabó. Entonces, es súper, para mí me resulta súper chistoso y curioso porque, no sé, creo que obviamente muchos años atrás no hubiera podido hacer algo así. En estados espirituales mucho más iniciales la gente genera dependencias emocionales y todo esto, pero obviamente cuando te vas iluminando más todo eso desaparece y después, incluso solo hablando del desapego, uno puede decir después, mira, yo puedo amar a mucha gente, puedo amarla mucho, pero si la tengo que dejar por mi misión espiritual, la voy a dejar. Entonces, y puedes dejar atrás a cualquier persona, de verdad, a cualquier persona, no importa quién sea. De hecho, mira, esto quizás va a ser controversial, pero no sé si tú sabes, pero el maestro Buda le buscaron una pareja, su padre le buscó una pareja y tuvo un hijo con esa pareja. Sin embargo, pasó de que cuando él se dio cuenta del propósito espiritual que tenía, de la misión que tenía, se dio cuenta que era mucho más grande en impacto que simplemente quedarse teniendo una familia. Y aun cuando él tuvo un hijo, dijo, voy a ir por lo que realmente es más importante, que era su propia iluminación, porque así iba a poder ayudar a un montón de gente, porque Buda lo que quería era liberarse de su propio sufrimiento, pero también descubrir cómo hacerlo para poder ayudar a la gente con eso. Y eso fue lo que hizo, obviamente. Después volvió a ver a su familia y a su padre y todo eso, después que lo logró. Pero imagínate esto, el que no lo experimenta no lo entiende. El que no lo experimenta no lo entiende, no tiene idea. Y por eso digo que puede ser controversial, pero eso es un ejemplo de lo que te digo. O sea, si tú de pronto descubres tu misión, el impacto que tiene, la importancia que tiene, no solo para ti, sino para toda la gente, porque todas las misiones espirituales son expresiones de la luz, y algo que tienen es que siempre sirven y ayudan a todos, incluido al propio servidor, o sea, a ti o a mí, al que tiene que ejecutar esa misión. Entonces, la misión espiritual en ningún caso, en ningún momento es un asunto egoísta, sino un tema netamente altruista de amor para toda la humanidad. Así que uno puede decir en su camino, tengo esta pareja, la amo mucho, la amo incondicionalmente, pero pero si tiene una sombra gigante y realmente me está haciendo daño todo el tiempo, no puede ella controlar su propia sombra,
te vaya bien, que te vaya bien. Y esas son una de las cosas que pasan en estados avanzados de conciencia. Ahora te quiero hablar de otra cosa que considero que es importante que tú lo sepas para que tú también te entiendas un poco más, porque si tú tienes la bendición, el milagro de encontrarte con una persona en un estado avanzado de conciencia que te ame, va a pasar algo. Y ahora te lo quiero decir. Mira, si tú te encuentras con una persona que experimenta todas las cosas que he comentado hasta ahora y que te ama, y tú en ese momento tú no estás en un estado avanzado de conciencia, prepárate. Prepárate para ser amado o amada como quizás nadie te ha amado en la vida. Pero ojo, eso va a generar ciertas reacciones en ti que van a ser inesperadas y que seguramente tú no vas a poder controlar. Porque miren, a veces yo he escuchado de gente decir lo siguiente, he escuchado la frase: si alguien me ama, me tiene que amar con mis luces y mis sombras. Y esta frase es cierta, es cierto, ya lo hemos hablado en este mismo video. Pero lo que la gente que dice eso a veces jamás se ha dado cuenta es que si alguien realmente te ama y te va a amar tu luz y tu oscuridad, ¿qué pasa cuando ese amor, esa fuente de amor externo, ama tu oscuridad? ¿Te has preguntado qué pasa cuando eso realmente sucede? Cuando el amor, siendo luz, porque date cuenta que el amor es luz, cuando el amor se acerca a la oscuridad para amarla, resulta que la termina iluminando y la hace desaparecer. ¿Me entiendes? Eso pasa. ¿Y tú crees que la oscuridad quiere desaparecer? ¿Tú crees que la oscuridad quiere ser iluminada? ¿No? La oscuridad le tiene temor a la luz justamente porque la luz la hace desaparecer, porque la ilumina. Porque como ya te dije en algún video que puedes ver acá, cuando la luz y la oscuridad se encuentran, la luz ilumina la oscuridad. Entonces no es como que la luz y la oscuridad se encuentren y se den un abrazo, buena onda, somos amigos. No, nada de eso pasa. Simplemente se encuentran y la luz ilumina la oscuridad y listo, y la hace desaparecer. Entonces, como te dije, la oscuridad le teme a la luz, justamente porque la hace desaparecer. A la oscuridad no le gusta eso y por eso es que le teme. Entonces, imagínate que viene alguien que te ama mucho y viene con toda esa luz, y esa luz en forma de amor entra en tu mente. ¿Y qué va a hacer la oscuridad? ¿Me entiendes? ¿Qué va a hacer? No. Eso va a hacer. Eso va a hacer. Y eso es lo que hace. Empieza a desesperarse, empieza a arrancar, porque desde su perspectiva, desde la perspectiva de la oscuridad, la luz es su enemigo. ¿Te das cuenta? La luz es su enemigo, entonces la oscuridad, no. Y de ahí vienen estas cosas absurdas que voy a decir ahora, como pensamientos de autosabotaje en las relaciones de pareja, resistencias extrañas, inconscientes, absurdas, o intentos de atacar a la pareja que realmente te trae amor simplemente porque, oye, esa luz no le gusta a tu ego. Entonces eso es lo otro que pasa, que cuando hay una relación de pareja que se empieza a formar y uno de los dos integrantes, sea hombre o mujer, está mucho más iluminado que el otro, a la persona más oscurecida le molesta la luz del otro, y el ego personal de esa persona genera toda una serie de reacciones adversas para defenderse de lo que esa oscuridad considera que es el enemigo, la luz. Y así es como esas relaciones a veces no pueden establecerse realmente, no logran llegar a buen puerto, porque la persona que está más oscurecida primero no tiene idea de lo que le pasa a ella misma, no tiene idea de lo que hace, no se da cuenta de lo que le pasa.
no se da cuenta de nada, simplemente mete la pata una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, haciéndose daño a sí misma y haciéndole daño al otro. Y el otro, si de pronto dice, no, esto ha sido suficiente, mi amor propio es más que el amor que te tengo a ti, adiós. Y a veces pasa y listo, y adiós. Entonces una persona que realmente se ama y que ha alcanzado un estado de conciencia avanzado, no, si es que llegara a amar por alguna razón a una persona así, no se queda en relaciones, como le llaman, relaciones tóxicas o cosas así. Así que no. Adiós, que te vaya bien. ¿Ya? Y otra de las cosas que pasa es que la gente que está en estados avanzados de conciencia y que ama profundamente a otras personas, claro, lo que quiere en realidad es compartir ese amor y todo, pero como ya te dije, si la otra persona no lo quiere aceptar, si yo te amo a ti profundamente y tú no lo quieres aceptar, no es mi problema. O sea, ¿quién pierde aquí? ¿Tú? ¿Quién pierde? El que no quiere ser amado, el que no quiere aceptar esa luz y el que a veces incluso no puede tolerar esa luz, ¿ya? Entonces, para la persona que ama desde un estado de conciencia avanzado, uno dice, bueno, yo solo quiero compartir esto que siento y si tú no lo quieres recibir, no es mi problema, tú te lo pierdes y listo. Y además que otra de las cosas que pasa, que también es bien complejo explicar a veces porque hay pocos ejemplos para ilustrarlo más, es que cuando tú alcanzas un estado avanzado de conciencia, esto del amor en realidad lo sientes todo el tiempo, como ya dije al principio del video. Entonces ya no hay dependencias emocionales ni ninguna de esas cosas. O sea, si alguien no quiere estar contigo, tú dices bueno, adiós, chao. Y eso es todo. Entonces no es como que tú quieras estar con alguien por llenar un vacío. Eso es lo que quiero decir. Tú no pretendes estar con alguien en una relación de pareja por llenar un vacío, porque te sientes solo, porque la soledad, que me falta apoyo. No, a ti te da exactamente lo mismo, la verdad, ¿ya? Alguien solo quiere, en un estado avanzado, solo quiere compartirse y listo. Y eso es todo y nada más. Pero así por temas de dependencia, vacío interno y todo eso, no, para nada. Así que ya sabes, si quieres experimentar el amor, tienes que iluminarte espiritualmente, date cuenta del valor de esto que te estoy intentando enseñar, de esto que te estoy enseñando y que estoy intentando que a ti te motive, te interese. Porque cuando yo te he hablado en todo este canal, en varios videos de la iluminación, es porque es realmente lo que más buscas. O sea, todo el mundo dice, es que yo quiero encontrar el amor y la cosa y todo, pero a veces cuando lo encuentran, no, ya no. Ya, después les da miedo porque al final la oscuridad le teme a la luz y el amor es luz. Y lo otro que pasa es que si tú no te iluminas lo suficiente, cuando aparezca alguien que realmente te ama, tú vas a estar ciego y no lo vas a ver, no vas a darte cuenta del real amor que tiene esa persona hacia ti. Y así es como la joya, el diamante que tanto buscabas, te lo presentan, pero no lo ves y lo descartas. Entonces, ¿cómo pretendes reconocer una fuente de amor externo si dentro de ti no lo has experimentado y no lo has conocido aún? Es que no puedes. Así que nuevamente te invito a que te intereses por tu desarrollo espiritual, a que te ilumines lo que más puedas, para que eventualmente puedas reconocer cuando alguien realmente te ama, o bueno, si no encuentras a nadie, vas a experimentar un amor en ti mismo y después simplemente vas a querer compartir eso y vas a de hecho poder amar de manera mucho más fácil a un montón de gente. ¿Ya? Así que eso, y ojo, si quieres saber más sobre el desarrollo espiritual, he hecho un curso gratis que pueden ver en YouTube, te dejo el enlace aquí. Son 17 clases y además si quieres más puedes ver todo este canal donde hay muchas cosas más que te pueden ayudar para el desarrollo espiritual.
tengo un libro también que lo puedes buscar en la descripción. Tengo en realidad 3 libros para desarrollarte espiritualmente y estoy escribiendo un 4.º libro que pronto va a salir. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo, comparte la luz porque así te ayudas también a ti y suscríbete. Nos vemos en un siguiente video. Un abrazo. Chao, chao.